Vamos a orar y poner esto en manos de Dios. Señor, gracias porque estás en este lugar, Padre, y te pido que podamos ser como tu Hijo Jesús en este momento, Señor. Danos esas ganas de estar contigo, Señor, de recibir tu palabra, de alimentarnos, Señor, con eso que una vez que lo recibimos, nunca se va de nuestras vidas, Señor. Nunca se va de nuestros corazones, de nuestra mente, de lo que somos, Padre. Ayúdanos a enfocarnos en ti, solamente en ti, Padre, y te entregamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, por si no me conocen, soy Fernando, me pueden decir Fer, soy el hermano de Joe, estoy a cargo del grupo de los domingos de Teos United, allá en el otro lado de la capital, por el lado de Belén. Estamos por la mitad de la campaña. Hemos visto que tenemos un llamado dado por Dios para cada uno de nosotros, para Él. Que somos amados por Él y que el mejor ejemplo de ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros es su Hijo Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Que gracias a eso tenemos ese llamado de adorarlo. Tenemos también ese llamado de formar parte de la familia de Dios, como veíamos la semana pasada, y tenemos un llamado a ser como Él. No sé si ustedes en algún momento de sus vidas han sentido la presión de que tienen que parecerse a alguien. Ve a su hermano como le van las notas y usted sigue quedándose. Vea cómo se porta su hermano, vea cómo se porta su hermana, vea a sus primos, vea al hijo de tal persona, vea cómo es y vea cómo es usted. Ahí, en pocas palabras, nos están diciendo, yo quiero que usted sea como esa persona. En las notas, cómo se porta, cómo come, etcétera, etcétera. También a obtener logros, obtener cosas que otras personas han obtenido y que nosotros no. Todo esto de parecernos a alguien, de lograr ser como alguien, tenemos esa presión o la podemos estar teniendo hoy en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito social, lo que son las redes sociales, lo que es todo lo que es entretenimiento, todo lo que vemos con los ojos. Lo que nos está mostrando es sea como esa persona, vístase como esa persona, tenga el físico de esta persona, tenga la cantidad de amigos que tiene esa persona. ¿Cuántos niños desde pequeños tienen esa presión de ser como su papá o como su mamá? ¿Cuántos, poniendo un ejemplo más como deportivo, cuántos futbolistas en el momento en el que ya empiezan ahí el chiquito a jugar con una bola, ya tiene la presión de ser como el papá? Imagínense nada más el hijo de Messi, la presión que va a llegar a tener en algún momento simplemente por ser el hijo de Messi. Y cuando empiece ya a jugar fútbol por ahí, lo van a empezar a comparar. No hay quite. ¿Cuántos hijos de futbolistas, poniendo un ejemplo de fútbol, podemos agarrarlo en básquetbol, voleibol, el deporte que ustedes digan, cuántos hijos de un deportista exitoso es igual de exitoso o más exitoso que el papá o que la mamá? Son pocos. Es más, no se me viene ahorita a la cabeza a alguien. Tienen que haber algunos. Creo que no es placentero, no es algo lindo el sentir esa presión de ser como alguien, de llegar a ser como alguien. Y si le metemos más la presión de ser como Él, ahora estábamos cantando una canción que decía, majestuoso tu nombre es, inigualable, incomparable, y un montón de cosas que es Jesús. Y Dios lo que quiere es que nosotros seamos como Él. ¿No sienten presión? ¿No sienten como es imposible? ¿No sienten como, mejor me pongo a practicar y ser como mi papá? Creo que es más fácil ser yo siendo imperfecto, ser igual que alguien imperfecto,
a yo tener la presión de ser yo imperfecto a ser igual que alguien perfecto. Siendo realistas, cuando yo leo esto, que soy llamado a ser como Él, por hacer una expresión, no iba a hacer, se me ponen los pelos de gallina. Realmente me friqueo, no sé cómo se dirá actualmente, me entra estrés si lo veo completamente yo, Fernando Hernández, que Dios me esté diciendo, sea como soy yo, sea como es mi Hijo Jesús. No es algo que tenemos que tomarnos a la ligera. Yo creo que nadie va a decir, es fácil, es alcanzable, se logra así, en un segundo. Pero, aunque sintamos que es difícil, aunque sintamos que es imposible, o aunque pensemos, la verdad es que no voy a hacer el intento porque no voy a durar ni un minuto, siendo como Él, hay algo que tiene que quedar claro, y es que si dentro de nuestro propósito, por el cual estamos aquí hoy, por el cual estamos en esta tierra, es ser como Él, es porque podemos llegar a ser como Él, o porque Dios nos va a dar las facultades, las herramientas necesarias para que yo pueda llegar a ser como Él. O sea, no es simplemente que a Dios se le ocurrió poner en la Biblia, sean como mi Hijo Jesús y listo, sino que hoy lo que vamos a ver es cómo puedo llegar a ser yo como Él y cómo puedo aplicar eso en mi vida día a día. Desde los inicios de la creación, o más bien desde el momento inicial en que empieza esa creación, empieza Dios a generar todo lo que vemos, incluidos nosotros, Él llega y dice lo siguiente: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Dijo, hagamos, o sea, en plural. Eso es como una conversación encapsulada completamente Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, diciendo, vamos a hacer a la creación y que sean a imagen y semejanza nuestra. Desde un inicio, Dios tenía esto dispuesto para cada uno de nosotros. Hacer, parecernos a Él. Luego pasó todo el enredo, que sé que muchos conocen, y si no lo conocen, así rapidito. Después de esto, el hombre y la mujer entran en pecado, el pecado entra dentro de esa imagen, se distorsiona completamente, ya no nos empezamos a parecer a ellos porque estamos con el pecado impregnado en nuestras vidas. Entonces, se necesita como un reset en la vida de cada uno de nosotros. Y ahí es cuando retomamos el tema de lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que vimos hace 2 semanas. 2 semanas, ¿sí? En lo que Él vino a restaurar esa relación, a limpiarme ese pecado, a que yo pueda ser llamado hijo de Dios y a que yo pueda empezar a buscar el propósito que estamos viendo hoy. A que yo pueda llegar a ser como Él. Porque llega un momento en el que cuando yo empiezo a tener una relación con Dios por medio de lo que hizo Jesús, Dios lo que empieza a ver en nosotros es a Jesús. No empieza a ver a lo que soy yo, porque va a seguir viendo al ser humano imperfecto, al ser humano con pecado, al ser humano que no le agrada a Dios. Pero Él empieza a ver a Jesús en mi vida. Popularmente decimos a Jesús porque entró en mi corazón en una oración, perfecto, eso es válido, pero más allá lo que Él ve es la obra de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Y entonces empezamos, y Él empieza a ver a su imagen en nosotros. Esto es como así. Ajá. Colosenses 1:15a nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3 dice, el Hijo
Es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas en su palabra poderosa. Jesús es la imagen de Dios, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, y esto empieza a vivir en nosotros en el momento en el que lo reconocemos a Él. O sea, ahí empezamos a parecernos a Él. Como me gustó Rick Warren, que aclaró en ese video que uno ve antes de los estudios, no es que somos diositos, no es que somos mini dioses, porque hay tendencias que empiezan a llevarnos a eso, pero eso es completamente diferente. Es que mi carácter, la forma en que yo actúo, la forma en que yo hablo, la forma en la que yo trato a mis amigos, la forma en que yo amo a mi familia, la forma en que yo hablo, la forma en que yo pienso, se empieza a parecer cada vez más a Jesús. Me gusta cuando Juan, en 1 Juan 2:10, dice que el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. O sea, yo recibo a Jesús en mi vida, empieza una transformación total, sé que todos han tenido una transformación en ese momento, y si no la han hecho, en el momento en que lo hagan van a darse cuenta que su vida empieza a cambiar completamente, empezando por lo interno en uno. Entonces yo empiezo a parecerme más a Él. Pero entonces, para yo parecerme más a Él, tengo que vivir como Él vivió. Tengo que yo reflejar a Jesús en todas las áreas de mi vida, en todo lo que yo hago. No es en esto sí y en esto no, sino que en mi forma de vivir. ¿Y qué es mi forma de vivir? Todo. O sea, es todo. Aquí, cuando de aquí vayamos a comer, al final, o cuando vayan a la actividad familiar, o cuando salgan con sus amigos, o cuando salgan con sus amigos que no son creyentes, o con su familia que no es creyente, cuando regresen al colegio mañana, creo que muchos regresan mañana, ¿verdad? Bien, no. Ahí nacen un. Ay, no, mañana es domingo. Bueno, en 2 días. Ahí, en todo lo que soy yo, tengo que reflejar a Jesús. Porque entonces, si yo me hago llamar creyente, tengo que reflejarlo a Él en mi forma de vivir. O sea, no hay quite. La presión se alivia. ¿No? ¿Verdad que no? Más bien sentimos más presión. Porque como yo, de la forma en que yo pienso, de la forma en que soy yo, voy entonces a poder hacer todas las cosas que Jesús hizo. ¿Cómo voy a tener ese amor, esa paz, esa paciencia? Si yo con costos aguanto 3 carros en el automac y ya estoy impaciente porque quiero comer, y Dios quiere que sea paciente con todo. Qué difícil. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ser yo como Jesús? ¿Cómo puedo yo llegar a obtener el carácter de Jesús? ¿Cómo yo puedo empezar a reflejar ese carácter de Jesús en mi día a día? Podemos decir, claro, leyendo su palabra, porque entonces ahí lo empiezo a conocer, empiezo a ver cómo empieza Él a actuar, entonces trato yo de hacer lo mismo que Él hizo, pero no se trata en que entonces yo copio, imito a detalle lo que Él hizo, porque eso sí va a ser completamente imposible, sino que yo empiezo a copiar, empiezo a generar en mi vida la esencia de lo que Él hizo cuando estuvo acá. Sí, los devocionales transforman mi vida, la lectura, la oración, lo que estamos haciendo hoy aquí, y yo puedo empezar a tener chispazos de ser como es Jesús. Pero tenemos una herramienta subutilizada. Tenemos una herramienta que es alguien más bien que vino
a ayudarnos y que está en nosotros con toda la disposición, con todas las ganas, con todo el deseo de que cada uno de nosotros podamos parecernos más a Él. Y Pablo lo deja súper claro cuando dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. La famosa acción del Espíritu Santo sobre nosotros. El famoso poder transformador del Espíritu Santo sobre nosotros. De repente leemos, ser como Él, pues yo solo no puedo. Ser como Él, con la ayuda y por el poder transformador del Espíritu Santo. Me gusta porque al final de cuentas todos siempre los caminos se resumen a Él y no a nosotros. Gracias a Él. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y lo van a responder ustedes en sus mentes. En la oración que ustedes hicieron hoy en la mañana, si oraron en la mañana o si oraron por ahí al mediodía o a la hora que hayan orado, le pidieron a Dios que su Espíritu me guiara en el día de hoy. Así como directamente decirle, Dios, que tu Espíritu me guíe en todo lo que tengo que hacer hoy. O en la última semana, ¿cuántas veces le pedimos al Espíritu Santo que me ayudara? Que me ayudara a procesar lo que leí en el devocional, que me pareció muy bonito y qué lindo, ay, pero no sé cómo aplicarlo. Ok, necesito ayuda para reflejar a Jesús. O estoy consciente que es el Espíritu Santo el único que me puede llevar a ser cada vez más semejante a Él. Jesús sabe la carga que depositó sobre nosotros, la responsabilidad que depositó sobre nosotros, el reto tan grande que cada uno de nosotros está teniendo ahorita en los hombros, cuando Él nos dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan lo mismo que yo, sean como yo, imítenme, etcétera, etcétera. Y es por eso que Él lo aclara y lo dice a sus discípulos de ese momento, se los dice antes y les dice, tranquilos, o sea, no van a estar solos. O sea, todo lo que ustedes tienen que hacer, no lo van a hacer solos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Me gusta aquí cuando dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Es un gran reto ser como Jesús, pero es una gran ayuda la que tenemos con el Espíritu Santo para yo ser como Jesús. Jesús después, al puro final, dice, pero les dejaré a mi Espíritu, que les dará poder para ir a todas las naciones y para ser testimonio de lo que yo hice. No dijo, los voy a dejar preparados, sí, y ustedes con sus propias fuerzas vayan. O ustedes con sus propias fuerzas van a ser mis discípulos. Así no funciona. ¿Qué hace en nosotros el Espíritu Santo para que podamos ser como Jesús? ¿Qué es lo que viene y hace en cada uno de nosotros para que yo pueda ser como Jesús? El plan original de Dios era que nosotros fuéramos semejanza a Él, se rompe por el pecado, tiene que enviar a Jesús, Él nos transforma, nos da esa nueva oportunidad, esa nueva relación con Dios, nos quita el pecado que nos separaba de Dios, se va a Él y nos dice, tomen a mi Espíritu, tomen al Espíritu Santo
para que esté con ustedes siempre y los ayude. Pero ¿qué es lo que hace específicamente Él en nosotros? Nos da su fruto. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Me gusta cuando dice, en cambio el fruto, porque a veces tendemos a separar esto como frutos y que yo pueda decir, sí, yo tengo paciencia, pero la humildad no la tengo. Realmente el fruto del Espíritu Santo es un combo completo. Es esto. No es que esto sí y esto no. Por los frutos seremos conocidos, dice también la palabra de Dios. Y este versículo antes viene hablando del opuesto, de lo que mi naturaleza pecaminosa, de lo que yo soy. Si yo me guío por mis propias fuerzas, voy a seguir en la inmoralidad, en la mentira, en lo falso, en los malos pensamientos, etcétera, etcétera. Cosas que son completamente opuestas a lo que es Jesús. Pero en cambio, ese Espíritu Santo que viene sobre nosotros, nos da esto. El ser como Jesús es reflejar amor en todo momento, sin importar a quién, sin importar la circunstancia. El ser como Jesús es tener esa alegría, ese gozo, sin importar la circunstancia, sin importar la prueba que estoy viviendo, sin importar lo que puede estar pasando en mi vida en este momento. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paciencia en todo lugar, y así sucesivamente, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. No solo son virtudes que nos ayudan a vivir el día a día, sino que estos frutos, este fruto cuando se refleja en nosotros, lo que estamos reflejando es a Jesús. Mentira que uno se levanta un día y dice, hoy voy a ser más humilde, necesito ser más humilde, voy a empezar a ser más humilde. O que uno diga, hoy tengo que ser más paciente, así que voy a mentalizarme, voy a prepararme, voy a relajarme para ser más paciente en mi día. Lo podemos intentar. Yo creo que todos los hemos intentado. Hoy voy a controlarme más, voy a tener más dominio propio. No voy a meterme tanto en el teléfono y pasar tonteando tanto en lo que me gusta ver. No. Puede ser que lo intentemos. Y nos dura un día. Y al día siguiente volvemos a caer. Y es porque es el Espíritu Santo el único que nos puede dar esos frutos para que yo pueda ser como Jesús en todo momento. ¿Qué parte o cuál de estos estoy reflejando? ¿Cuál de estas virtudes, de estos frutos, estoy yo mostrando al día de hoy que me hacen parecerme más a Jesús? Estoy seguro que cuando leímos alguna de estas, dijimos, esta está totalmente en cero en mi vida, ¿cierto? Hay unas que uno dice, con esta me la juego más. Y no solo nos da su fruto, sino que también nos lleva a buscar la santidad. Un concepto que cuando vemos santidad, ahí sí que se nos para la peluca, ¿verdad? Porque no entendemos realmente qué significa buscar la santidad. ¿Y eso qué es? Los santos solo son aquellos que tienen como una coronita aquí y que se portaron bien o hicieron algo bien. Pero ante Dios todos somos santos en el momento en el que empezamos a creer en su Hijo Jesús. Y que tenemos también esa necesidad de buscar ser santos. Pero no lo puedo hacer yo solo. Para eso está el Espíritu Santo. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor,
porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe. Adelante. Listo. Mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Dios rechaza, aborrece, vomita completamente el pecado. Dios y el pecado no tienen ninguna relación. Es que no, o sea, no hay ni una mirada por ahí, nada. O sea, el pecado está allá y Dios lo tiene completamente rechazado. Jesús nunca pecó, nunca fue tentado. Fue tentado pero no pecó. Segunda de Pedro nos dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Si queremos ser como Jesús, no tiene que haber pecado en mí. O sea, tengo que ser cada vez más santo. Pero si nos cuesta luchar con el pecado, estoy seguro que todos sabemos con el pecado que nos cuesta luchar, si es inmoralidad sexual, si es mentira, si es ira, si es que nos gusta desobedecer, si es la forma en que yo hablo, los pensamientos, etcétera, etcétera. Eso es completamente opuesto a Jesús. Entonces yo no puedo ser como Jesús y seguir viviendo en el pecado. Por eso es que está la obra santificadora del Espíritu sobre nosotros. Por eso es que el ser como Jesús es ser santos. Es buscar la santidad. Santidad es algo opuesto al pecado. El ser como Él es buscar esa santidad. Leí hace un tiempo en un libro que uno de los mayores males que vive el cristiano hoy en día es que es regular en la asistencia a la iglesia, a las charlas, a la congregación, que es súper fiel en ir a los grupos pequeños o estudios de Biblia, como le decimos en Teos, que son fieles admiradores de lo que son noches de adoración, noches de oración. Y uno diría, pero ¿por qué uno de los mayores males es eso? Y es que aquí viene el pero. Pero siguen coqueteando descaradamente con el pecado. Y viven una vida paralela en santidad y viven una vida real en pecado. A veces creemos que por el asistir a todo esto y estar metidos en una campaña, eso me hace a mí más santo, me ayuda a ser más santo, me ayuda a estar más libre de pecado. Pero el único que puede hacer esa obra en mí es el Espíritu Santo. El único en que puede transformarme a mí como pecador en santo ante Dios es el Espíritu Santo. No es algo de la noche a la mañana. Filipenses 1:6 dice que estoy convencido de que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. O sea, no es algo que yo inmediatamente hoy estoy libre de pecado. Ante Dios estoy perdonado de ese pecado. Sigo en mi lucha con el pecado, pero es hoy menos pecado, un poquito más santo. Mañana menos pecado, otro poquito más santo. Y puede ser que un día haga un paso para atrás, pero el día siguiente vamos de nuevo para adelante. Pero no por nuestras propias fuerzas, sino que por la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa hace en nosotros el Espíritu Santo que nos hace ser como Jesús? Nos une con los demás creyentes. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para construir un solo cuerpo.
ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La semana pasada veíamos lo importante que es pertenecer a una familia en Dios. La necesidad que tenemos de pertenecer, de formar parte de un grupo como este, que se ajusta a mi edad, no a la mía, sino a la de ustedes. La gran bendición que tenemos de pertenecer a una familia, no biológica, sino que una familia que nos une eternamente en la fe. Y Jesús fue el primero, fue el que empezó a construir esa familia. Jesús, en el momento en el que estuvo en su ministerio, que se fue al desierto, estuvo unos 40 días ahí, apenas salió, lo que empezó a pasar fue que se empezaron a adherir personas a él. Empezó a formar una comunidad de creyentes. Él se fue y dijo, sigan haciendo lo mismo, y esa comunidad de creyentes siguió creciendo. Jesús fue el primero en construir esa familia, es la cabeza de esa familia y nos llama a que vivamos en familia. Ser como Jesús es vivir en familia. Ser como Jesús es vivir en una comunidad de creyentes. Jesús nunca fue un hombre solitario. Todo lo hizo acompañado. Al final es como en las películas cuando llega el héroe y les dice todo, o sea, como quiten que aquí voy yo. Y así fue Jesús al final. Pero en toda su obra estuvo siempre acompañado. Puede costar realmente el tener esa unión con los demás creyentes, no es que es fácil, es algo que cuesta. Por eso es que el Espíritu Santo es el único que nos puede venir a unir. El que puede venir a ponernos en un mismo sentir. Este año, bueno, Joe es el que coordina todas las charlas de One, también da charlas en otros grupos, yo me encargo de las charlas de los domingos y Benja de las charlas entre semana. Y una de las cosas que empezó a hacer el Espíritu Santo en nosotros fue empezar a unirnos en un mismo sentir. Si ustedes ponen a Benja, que escuchen una charla de Benja, una de Joe y una mía, pueden decir, son completamente diferentes y tienen ideas diferentes, un montón de cosas diferentes, pero en ese momento que nos reunimos en un mismo sentir, Dios nos puso a que tuviéramos los tres afinidad, entendimiento, que pudiéramos ponernos de acuerdo en cosas súper importantes. Y así lo hace en todos nosotros, en las diferentes áreas o con las diferentes personas con las que nos rodeemos. Por ejemplo, hace una semana, 2 semanas, vi una publicación en Facebook de una persona que iba a ateos. Y con un contexto difícil. Y ella lo que ponía, ya dije que era mujer, bueno, esa persona lo que ponía era que estaba decepcionada completamente de los creyentes, del cuerpo de Cristo, que dejó de creer completamente en ese famoso cuerpo, pero que sigue creyendo en Cristo, que va a seguir teniendo su relación en Cristo y teniendo su relación con Dios, pero completamente aparte del cuerpo de Cristo. No la voy a juzgar, sé todo lo que ha vivido y también dificultades que puede tener ella para relacionarse, pero lo que voy con esto es que no podemos ser como Jesús, tener una relación con Jesús, ser más como Él, si me aparto completamente del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a ser como Jesús, porque nos da su fruto, porque nos lleva a la santidad y porque nos une a los demás creyentes. Y ahí podemos seguir. Puede haber todo un año de campaña hablando de todo lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Todo esto es algo que yo reflejo en mi día a día, en todo momento. Como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, para mí el vivir es ser como Cristo. Para mí el vivir es
reflejar lo que Jesús hizo. Y si queremos ver cómo era Jesús, esto es lo que el Espíritu Santo hace en mí, pero cómo lo hizo Jesús, entonces nos tenemos que ir a profundizar en su palabra. Seamos como Jesús en mi intimidad. Dejemos que el Espíritu Santo me transforme a ser como Jesús en mi intimidad. Y mi intimidad es lo que cada uno de ustedes sabe que es. Mi intimidad es ese momento en el que nadie me está viendo. Mi intimidad es lo que pasa por mi mente y que nadie más sabe. Nadie aquí puede leer mentes. Y si hay, Stranger Things 4. ¿Ahí? Jesús estuvo en el desierto durante 40 días. Es el momento más íntimo que él tuvo. El momento más solo a nivel físico, a nivel espiritual. Fue el momento en el que nadie veía lo que él estaba haciendo. Y fue el momento en el de más tentación, en el de más ataque, en el de más dilema probablemente que pudo haber tenido a nivel mental. Pero salió adelante. Fue fortalecido previamente de entrar a ese desierto por medio del Espíritu Santo. Llegó y afrontó todas las tentaciones gracias al Espíritu Santo que estaba en él, gracias a Dios que estaba en él, gracias a él siendo Dios. Yo puedo ser como Jesús en mi intimidad, en esa forma de luchar con la tentación, en esa forma de reflejarlo a él solamente sin que nadie me vea. También puedo ser como Jesús en mi relación con los demás. No es fácil ser como Jesús cuando se trata de esa persona que nos cae mal, de ese compañero necio, de ese compañero que nos hace bullying, de ese papá que me abandonó, de esa mamá que me trata mal, de esta persona que habla mal de mí. No es fácil ser como Jesús. Pero me gusta cuando Jesús está crucificado y lo primero que dice es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ser como Jesús ante esas personas que nos hacen algo y que no nos caen bien. Pero no es algo que sale de mí, así porque hoy quiero amar a esa persona. Porque hoy quiero ser como Jesús ante este grupo de personas que no me tratan bien. No sale naturalmente en nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo viene y derrama sobre nosotros, nos transforma a que tengamos paciencia, a que tengamos amor, a que demostremos esa humildad, ese dominio propio. Y que lo podamos reflejar de la misma forma en la que Jesús también reflejó su amor ante los leprosos. Un grupo de personas que eran completamente rechazadas por todas las personas en ese tiempo. Jesús llegó y mostró su amor. Yo en el CrossFit en el que entreno hay un mae que realmente me cae mal. Pero cuando digo que me cae mal es literal. Yo sabe que cuando a mí alguien me cae mal es que realmente no me lo soporto. Y cuando empiezo a leer todo esto, Dios me empieza a hablar y me dice: usted no está reflejando a Jesús con esa persona. Porque el mae llegaba y yo literalmente le daba la espalda. O sea, era algo demasiado extraño. Y dije, bueno, tengo que ser intencional con él. Voy a empezar a hablarle más. Y el primer día que llego a hablarle, estaba hediondo tras de eso. Y yo, pues, que ni me la... O sea, ni por ningún lado puedo. Cae mal, complicado. Y hediondo, bueno, vamos de nuevo al día siguiente. Tomando aire, vamos. O lo agarro fresquito antes de que entrene. Y ya empezamos a hablar. Y le hablaba yo a un amigo minor que también viene a Teos. Me dijo: me cuesta mucho con este ore. Quiero realmente reflejar a Jesús con esta persona. Y porque
Tras de eso el otro día llegó otra persona que va y dijo, Fer, qué buena charla la que diste el día anterior, ayer domingo, y está este otro, seguro de estar pensando, pero este mae con costos me vuelve a ver, o cuando yo le hablo, literalmente yo casi como que digo, sí, bueno, chao, y me voy. Yo tengo que reflejar. Y de repente me nació decirle, mae, un sábado de estos, ¿por qué cuando terminamos de entrenar y no hacemos una carne asada? Mae, sí, claro, usted no sabe las carnes asadas que yo hago. Yo ya me empezó a caer mal otra vez, pero yo, no me importa, vamos. Se dio media vuelta y yo dije, bueno, Dios, usted sabe que yo no puedo, es su Espíritu Santo el único que me va a poder llevar a relacionarme bien con esta persona. No sé por qué usted me está presionando tanto a que me relacione con esta persona, pero hay un plan. Ahí espero después contárselos y ver qué pasó. No es algo que nace naturalmente en mí. Yo no amanezco hoy diciendo quiero amar más a esta persona, quiero llevarme bien con esta persona. Literalmente es usted, Espíritu Santo, hágalo porque yo no puedo. Y por último, y más importante, en mi relación con Dios, ser como Jesús, seamos como Jesús en mi relación con Dios. El Espíritu Santo en mí me hace que me relacione con Dios de formas que ni me puedo imaginar. Es más, el mismo Pablo describe que el Espíritu Santo acude a nosotros en ayuda con un idioma completamente diferente, con ruidos que ni podemos entender, pero que llega y nos comunica con Dios de una forma en que yo humanamente no puedo. Y eso me lleva a mí a parecerme más a Jesús. Jesús oraba en todo momento. Jesús le pedía guía a Dios en todo momento. Jesús se sometía a Dios en todo momento, al punto de decir que se haga tu voluntad y no la mía, justo antes de ser arrestado y después crucificado. Jesús se entregaba completamente a Dios en todo momento. Dios quiere, y nuestro llamado es, que nosotros seamos como Él, en mi intimidad, en mi relación con los demás y en mi relación con Él. No es algo que yo hago por mis propias fuerzas. Y preguntémonos, ¿qué tanto estoy dejando que el Espíritu Santo sea el que me lleve a parecerme más a Jesús? ¿Se les aliviana la carga al saber que Dios quiere que seamos como Él, pero que está el Espíritu Santo que nos ayuda para que seamos como Jesús? A mí realmente me quita como la carga completamente. Cuando tengo que dar un estudio, cuando tengo que hablar con alguien, cuando tengo que resolver algo en la casa, cuando Dios me pide que haga algo y me recuerdo inmediatamente, es que no soy yo el que lo voy a hacer, sino que va a ser el Espíritu Santo, cambia completamente mi perspectiva. La idea de esto de hoy, de este tema, es que sepamos que Dios quiere que seamos como su Hijo Jesús, no por nuestras propias fuerzas, sino que por la acción que hace el Espíritu Santo en nosotros, al darnos su fruto, al llevarnos a alejarnos del pecado y hacernos más santos, al hacerme partícipe y darme esa facultad de relacionarme mejor con mi familia en Dios, para que yo lo pueda reflejar a Él y ser como Él en mi intimidad, en mi relación con los demás y en mi relación con Dios. Así que de estas tres, ¿a cuál es la que tengo que ponerle más atención? ¿Cuál es la que estoy descuidando más? ¿Cuál es la que realmente se está reflejando más? Fernando, el nombre de ustedes, en vez de reflejar más a Jesús en estas áreas. Tenemos un reto grande, pero tenemos a alguien que es mayor que el reto y que nos va a ayudar a que podamos cumplir ese llamado que es ser como Él. Oremos. Señor, gracias porque dentro de tu amor perfecto, dentro de tu plan perfecto, Señor, o sea, nada se escapa. Señor, tú sabías el
los errores que íbamos a cometer, empezando por ese pecado original que se derramó sobre nosotros y que empezamos a alejarnos completamente de ti y que empezó a que nuestra vida no fuera un reflejo de lo que eres tú. Pero enviaste a tu Hijo Jesús para que muriera por nosotros, para que nos diera una relación contigo, nos hiciera libres, Señor, de lo que es el pecado. Y que de ahí en adelante, Señor, nos das ese llamado, ese propósito de ser como Él. De ser como Él, Señor, en mi intimidad, en eso que nadie ve, en eso que solo tú sabes, Señor, y nosotros sabemos, cada uno. En que también nos llamas a que seamos como Jesús en mi relación con los demás, poniéndole un énfasis especial en aquellas personas con las que no nos llevamos bien, en aquellas personas con las que tenemos algún tipo de choque, alguna inquietud, algo que no nos deja tranquilos, Señor. Y que seamos como Jesús, Señor, como tu gran Hijo, Señor, en esa relación contigo, en esa forma en la que Él se sometió, en esa forma en la que Él se entregó, en esa forma en la que Él dijo, aquí estoy, y se comunicaba contigo, Señor, en todo momento. Pero que todo esto, Señor, no lo podemos lograr por nuestras propias fuerzas. Que tu mismo Hijo Jesús nos dijo que iba a dejar un espíritu, a ese Espíritu Santo, a ese Espíritu que eres tú en nosotros. Tú quieres que seamos como Él, teniéndolo a Él, y que sea Él el que ejecute todo y no nosotros. Danos esa disposición, ese sometimiento de nuestra parte humana, de nuestra carne, de esa naturaleza pecaminosa, Señor, que se pueda someter completamente a ti. Si alguno, Señor, de los que está aquí presentes no ha entendido, no ha aterrizado completamente ese concepto de lo que es el Espíritu Santo en su vida, te pido, Señor, que le hables, que utilices a otras personas, que utilices el rato de adoración, de comunidad, de oración, Señor, para que puedan empezar a vivir esa vida guiada completamente por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque nos das un reto grande, que es ser como tu Hijo Jesús, pero que también nos das a alguien, a ese Espíritu Santo, para que nos ayude y podamos seguir cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Te entregamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús.